Como todos los domingos a esta hora entramos en el prestigioso y laureado despacho de abogados de Guecho Busturia Consulting para pedir explicaciones, como siempre, muy fáciles de entender sobre los asuntos jurídicos de la semana. Entonces consultamos y saludamos a nuestro abogado de cabecera, Kenari Orbe. Egunon. Egunon. Vamos con lo que nos ocupa. Las monjas clarisas de Vitoria van a presentar una demanda en los tribunales para conseguir la anulación de la compraventa del monasterio de Orduña a las clarisas de Belorado, al considerar que no se pueden quedar con las propiedades de la Iglesia Católica tras haberse ido a una secta. El vicario para la vida consagrada de la diócesis de Vitoria, Manuel Gómez Tavira, acompañó este pasado jueves a las responsables del convento de Vitoria al despacho de abogados que llevará esta acción judicial, y ha planteado que una vez que las clarisas de Belorado se han ido a una secta, no pueden quedarse con las propiedades de la Iglesia Católica. Esto no es un problema de dinero, ha insistido, y para ratificarlo se ha referido a las declaraciones de la abadesa de Belorado, Sor Isabel de la Trinidad, quien hizo el miércoles un llamamiento a los católicos que, como ella, se sientan profundamente defraudados con la Iglesia Católica de las 4 últimas décadas, a que escuchen, entre comillas, lo que tienen que plantear frente a las herejías que observan en el Vaticano y en el Catecismo. Bueno, el despacho de abogados presentará una pregunta civil en ejercicio de condición resolutoria acordada en la escritura de compraventa. ¿Qué es esto de pregunta civil en ejercicio de condición resolutoria acordada en la escritura de compraventa? ¿Qué es este concepto, Kenari? Bueno, pues lo que se va a plantear en el juzgado es si existe una cláusula que esté incluida en el contrato que, si se cumple o si se da, puede extinguir automáticamente el contrato, es decir, volver a la casilla de salida, devolver el dinero, devolver la propiedad. Es una especie de interruptor de emergencia que protege a alguien, este tipo de cláusulas, en caso de que la otra parte incumpla con sus obligaciones. ¿Esto se puede trasladar a cualquier contrato de compraventa en cualquier sector, no solo en el inmobiliario? Totalmente. Estoy pensando, por ejemplo, en los contratos de alquiler de pisos o muchas veces incluso en los de alquiler de pisos de estudiantes, en los que hay una cláusula que se recoge y se indica: no se podrá hacer ruido a partir de las 2 de la mañana, o no se podrá meter a otras personas en la habitación o en el inmueble. Si se cumpliera esa condición, tendría que solicitarse específicamente por la vía judicial que se retomara otra vez el contrato a la casilla de salida o al punto inicial. Uh-huh. Vamos con más datos. En 2020 las monjas clarisas de Belorado firmaron un acuerdo de compraventa con sus hermanas de Vitoria para hacerse con el monasterio de Orduña a la venta desde hacía 18 años. Todo a cambio de una generosa suma, 1,2 millones de euros. Durante el pacto se aportaron 100.000 euros y se acordó que a partir de ese momento las religiosas de Belorado harían frente a pagos semestrales de 75.000 euros el 1 de noviembre de 2022. Aquella cantidad, sin embargo, nunca llegó a abonarse, o sea que igual aquí también tenemos más datos, ¿no? Efectivamente, la cantidad nunca se abonó, con lo cual no se cumplió el contrato. Vamos a ver, independientemente de que haya una cláusula específica o no, que siempre hay que interpretar en sentido restrictivo, siempre hay que interpretar como una cuestión prácticamente en su literalidad, sin ningún tipo de interpretación más extensiva. Pero cualquier obligación que sea recíproca, en la que las dos partes tienen obligaciones, siempre de manera no expresa, de manera implícita, se entiende que existe la condición resolutoria. Es decir, que si alguien no paga, la otra parte puede reclamar bien el pago o bien la resolución del contrato. Uh-huh. Bien, religión y doctrina aparte, cuando hay tela de por medio, en este caso, ¿quién tiene que ver, la jurisdicción vaticana o la jurisdicción civil? Claro, aquí la cuestión es que cuando acaba el show vamos al juzgado porque hay una cuestión económica, una cuestión de tela. Realmente el Código Civil Eclesiástico, el Código de Derecho Canónico, no recoge ninguna cuestión relacionada con la cuestión económica. Sí habla de los derechos y obligaciones de los feligreses, de los miembros y demás de la curia, pero solo habla de cuestiones menos mundanas, como puede ser la excomunión, por ejemplo, que es a lo que se enfrentan estas clarisas. Por otra parte, sí es cierto que una de las condiciones que casi siempre se imponen en bienes de la Iglesia, bien porque sean del obispado o bien porque sean de una orden religiosa, es que cuenten con el visto bueno del obispado. Ese visto bueno no se había dado
efectivamente se puede entender que existe esa condición para solicitar daños y perjuicios o la devolución del contrato al punto inicial. Al margen de todo esto, se podría considerar, desde el punto de vista legal de la jurisdicción civil, ¿se podría considerar una secta a este grupo de, digamos, de monjas clarisas herejes, entre comillas, y a este obispo, entre comillas, excomulgado por Mario Zeta? Vamos a ver, el Código Civil, la verdad que no entra en ninguna definición de secta, pero la jurisprudencia, tanto en civil como en penal, sí nos dice que cuando hay un grupo que es mínimo, que no admite ningún tipo de discrepancia, no admite una serie de corrientes dentro del propio grupo, sobre todo cuando existe una jerarquía muy marcada por la personalidad del líder o de una persona, es decir, que más que una jerarquía de colectivo sea una jerarquía personalísima y sobre todo, que ahí es lo importante desde el punto de vista legal, pueda engañar a un tercero o esos terceros intenten engañar a una serie de personas, por ejemplo, para donar sus bienes, sí podríamos entrar en ese concepto de secta.